Breument, per al tema de drets, també explicar que en el cartell m'heu col·locat per explicar el tema de l'euro i després m'han presentat com persona de Marea de Marees, un activista més. Però bueno, intentaré relacionar les dues coses perquè en realitat tenen bastant a veure, encara que sigui de manera breu. L'euro, la construcció de la Unió Europea, tal com s'ha articulat, s'ha convertit en una màquina trituradora de drets. Per què? Perquè és bo que els països comparteixin, que els ciutadans compartim una moneda, sempre que hi hagi un estat al darrere. Perquè la moneda és la representació dels drets socials i del poder, al final, del col·lectiu social, del Parlament, del govern, del Ministeri d'Hisenda, per garantir els drets socials. Però què s'ha fet? El que es va fer va ser començar a construir una Unió Europea amb molta bandera blava, amb molta escenografia, amb molt himne de l'alegria i amb una moneda única. Que bonic! Però és que el que substancia una organització social política de ciutadans és compartir drets. Què vol dir això? Que si haguéssim volgut construir una Europa dels ciutadans, haguéssim tingut que començar per posar el mateix salari mínim, els mateixos dies de vacances, els mateixos drets laborals, les mateixes garanties sanitàries, la mateixa edat de jubilació. Començant per construir drets socials iguals, després es pot construir un instrument com pot ser una moneda compartida. I dintre d'això hi ha un element fonamental, els mateixos impostos. Però què van fer? Van fer un instrument maquiavèlic que li van amagar què passaria després a la ciutadania. Van posar la moneda única, li van treure la competència als parlaments sobirans, que són els que tenen que decidir sobre pressupostos, li van prendre la capacitat per emetre moneda i se la van emportar a una institució que, de fet, és un banc privat, el Banc Central Europeu. Quin argument donava? L'argument deien no, és que els parlaments, com la gent, els polítics fan demagògia, prometen coses a la gent, són irresponsables a l'hora de gastar. I per tant els hi prenem els calés. No poden emetre moneda i queden limitats purament els ingressos que tinguin a curt termini. Bé, la conseqüència és que quan ha hagut una recessió, com la que hem viscut, quan resulta que en el mes de setembre ja no es poden pagar els metges o ja no es poden pagar els mestres, els estats, en lloc de fer el que havien fet en el passat, que era imprimir diners, els estats s'han trobat forçats a tenir que demanar crèdit. I a qui li demanen el crèdit? Als bancs privats. Però amb una altra particularitat. I és que a l'inici de la recessió el que es va fer va ser passar la deute privada a l'Estat. És a dir, tot allò que havien quebrat els bancs, que havien arruïnat els bancs, els diners que van perdre, se li diu a l'Estat que és imprescindible que perquè les coses no vagin malament, l'Estat rescati els bancs. I s'agafa de la caixa, del tresor públic, s'agafen els diners i es rescata la caixa, es rescata Bankia, es rescaten els bancs privats i clar, l'Estat resulta que llavors no té diners per pagar metges, no té diners per pagar mestres, no té diners per la llei de la dependència, no té diners per atendre les necessitats de la gent. Amb un argument que ja era demagògic, perquè mireu, va haver un país que va decidir no rescatar els bancs, Islàndia, i que al cap de 6 mesos estava creixent. Era mentida que era imprescindible rescatar els bancs. Al contrari, rescatar els bancs han produït l'empobriment de la gent. Però clar, què es troben a l'Estat? L'Estat es troba que, com ara té prohibit fabricar moneda, té de demanar diners prestats. I què ens van dir al principi? I això té a veure amb les coses que hem explicat de pensions i educació. Se'ls van dir, bueno, com ens hem quedat sense diners, ens hem d'estrenyar el cinturó. I per tant, baixem el gasto, la despesa sanitària, baixem les pensions, que millorarà l'economia. Si ara fem un sacrifici, reduirem aquest deute i millorarà l'economia. Però quina va ser la realitat? La realitat
és que sí, vam viure pitjor, van baixar els salaris dels funcionaris, van acomiadar molta gent, però la deuta no ha fet més que augmentar. Per què? Per una qüestió també que, en fi, no em vull estendre molt en coses tècniques, perquè és important que coneguem. Mireu, quan l'Estat té la competència d'emetre diners, ell és qui té la força davant dels bancs. Diu, mira, em compraràs deute pública i me la compraràs a un tipus d'interès molt barat, perquè si no, fabricaré diners. I els bancs corrien a comprar deute pública encara que fos el 0,05%. I clar, la deuta no creixia. Per què? Perquè si quan més diners fabriqués a l'Estat, a qui perjudicava? Ens han fet demagògia, la inflació és molt dolenta, la inflació és terrible. En realitat la inflació a qui perjudica de veritat és als que tenen deutes, els que han deixat diners, que són precisament el sector bancari. ¿Qué es lo que hubiera pasado si se hubiera producido una inflación como pasó en la transición del 17%? En algunos años de la transición y sobrevivimos. Hombre, era molesto, subía el precio del metro, de los periódicos. Pero, ¿cuál es el gran perjudicado? El que ha prestado el dinero. Porque lo terrible que ocurriría sería que aquellas familias que ahora no pueden pagar sus hipotecas, su hipoteca en términos reales iría bajando a medida que aumentara la inflación. ¡Qué terrible! Resulta que al poco tiempo veríamos que se desahucia menos gente. Llevamos 10 años de crisis. Y como ha explicado Domiciano, aquí se sigue echando la gente cada día. Claro, si la deuda se hubiera rebajado, ¡qué terrible! Ahora no tendríamos desahucios. Claro, lo terrible es que el Banco de Santander no tendría los beneficios que tiene ahora. Ni el Deutsche, ni todos aquellos que se han dedicado a comprar deuda pública, a especular con los recursos públicos. Y en esta lógica, la pérdida del control de la moneda por parte de quien tiene el poder de gobernar es una manera de triturar derechos. Lo han hecho con nuestra Constitución. Tenemos una Constitución que habla de muchos derechos, pero le cambiaron un solo artículo y pusieron que todos los derechos, las pensiones, la vivienda, la dependencia, la educación, el satisfacer esos derechos quedaba por detrás del pago de la deuda. Fijaros, solo cambiando un artículo se carga la Constitución. Hoy la Constitución del 78 es papel mojado. El acuerdo social que se llegó en el 78 lo han roto ellos unilateralmente, porque ya no garantiza esos derechos básicos. Y lo que garantiza es a los bancos financieros privados que van a cobrar su deuda. Bien, ante esto, ¿cuál es la manera de empoderarnos? Primera cuestión es cuestionar esa deuda. El Parlamento griego, antes de que vergonzosamente su gobierno se rindiera ante las autoridades europeas, hizo un informe evaluando la naturaleza de la deuda en Grecia. ¿Y qué es lo que se manifiesta en este informe del Parlamento griego? Que el 70% de lo que deben los griegos es producto de la corrupción, no solo de sus políticos, sino de los banqueros alemanes, de los que fueron a meter obras, a meter inversiones en Grecia, que eran especulativas, que no tenían sentido, y que luego se obliga a los ciudadanos que paguen, como a nosotros. ¿A quién nos pidieron para hacer las autopistas radiales? No solo en Madrid, sino en otros lugares del Estado. Están en Alicante, están en otros lugares. Consultaron a la gente, no. Todavía hay los vídeos de los políticos que dicen, no, estas autopistas no costarán nada a los ciudadanos. Tela no costarán nada. Resulta que ellos se meten, si ganan dinero se lo quedan, pero si pierden, entonces que me rescata el Estado. Y no hay dinero y establecen el Tratado de Estabilidad que prohíbe a los estados, prohíbe a nuestras autonomías, prohíbe a nuestros ayuntamientos que se endeuden para rescatar a la gente. Es decir, el ayuntamiento no puede rescatar a ese anciano que no puede pagar la luz, pero en cambio el Estado puede rescatar las autopistas. ¿En qué quedamos? Cataluña, la autonomía de Cataluña, el gobierno de Cataluña, no tiene dinero
para la sanidad o para la renta garantida que se está discutiendo ahora en el Parlamento. Pero en cambio sí tiene recursos para perdonar impuestos a los que más tienen en Cataluña. Y también, lo comentaba Dora Rosa, en ese proyecto de independencia hablan mucho de banderas, de formas, digamos, aparentes, pero resulta que lo primero que dicen es que van a pagar la deuda y van a seguir en el euro. ¿Soberanía de qué? Esto es la soberanía del esclavo. Si quieres la soberanía, lo primero que tienes que decir es que quiero controlar mi moneda y quiero situar al gobierno por encima de las empresas. Y también, aquí tenemos un escenario en este año y en los futuros inmediatos años que puede ser terrible, que es el siguiente. No solo que el tema del euro se va a seguir deteriorando, nos podemos encontrar que no salgamos nosotros del euro, sino que nos echen. Ahora, eso sí, salvaguardando que nuestra deuda quede en la moneda que tengan los alemanes. Por tanto, aquí hay una cuestión previa de soberanía. Nosotros decidimos, igual que entramos y en la peseta se convirtió en euros, lo que hemos de hacer es romper con una moneda que no controlemos. ¿Quiere decir que hemos de volver a la autarquía? No. Si nos ponemos de acuerdo con Portugal, con Italia, con Grecia, para tener los mismos derechos, tengamos moneda común, tengamos espacio político común, convirtámonos en una organización estatal de estados federados. Ese no es el problema, no se trata de volver a la autarquía, pero no nos podemos colocar en un invento en que no controlemos los derechos, porque ese es un invento para destruir la democracia, para destruir derechos sociales y para devolvernos a la Edad Media, o más allá, a la Edad Media, al siglo XIX, en que la gente no tenía pensiones, no tenía educación, no tenía prestaciones sociales. Y aquí viene la siguiente cuestión. ¿Podemos salir de esta situación? Sí. Podemos salir si nos empoderamos. Porque aquí hay una cuestión que tenéis que tener clara. Nuestros adversarios, quienes se han beneficiado de todo este proceso, y observar, en el mundo, al principio de la crisis, 400 personas tenían la mitad de la riqueza mundial. Ahora, 10 años después, son 200. Es decir, la crisis va mal para la gente normalita como nosotros, pero les va, excelentemente para los que tienen mucho dinero. ¿Cómo han podido acumular tanta riqueza en tan poco tiempo? Por expropiarnos a nosotros, quitándonos derechos. Porque todo lo que quitan, la sanidad que te quitan, la pensión que te quitan, les favorece, les permite aumentar sus beneficios, convirtiendo en negocio lo que es prestación pública, y que va más allá de lo que estamos diciendo, va en el agua, en la electricidad, en las telecomunicaciones. Esto hay que revertirlo. Pero para revertir esto, también nos hemos de colocar en la cabeza otra cuestión. Nadie nos va a salvar si no somos nosotros mismos. Nadie. No pensemos que delegando en alguien, porque hable muy bien, porque, en fin, tenga un aspecto mediático excelente, nos va a resolver esto quedándonos en el sofá de nuestra casa. Por supuesto, necesitamos gente que hable bien, necesitamos compañeras y compañeros que se impliquen, pero tenemos que tener la consciencia de que sin movilizarnos no vamos a salir de aquí. ¿Y cómo nos podemos movilizar? Don Viceno lo decía al principio. Primera cuestión, tomando conciencia de lo que hay. Es decir, conquistando la verdad de los hechos. Porque lo primero que hay que romper es estas falacias que nos están lloviendo cada día. Por ejemplo, con el euro. Es que si los parlamentos tienen tal, emitirán moneda y generarán inflación. No solo es mentira, porque los parlamentos después de la Segunda Guerra Mundial, que controlaban las monedas en Europa, nunca generaron esta situación, sino que además lo que ha pasado es lo contrario. Porque lo curioso es que en la primera etapa se controló mucho la emisión de euros. Pero como este sistema hace aguas, no crea riqueza, ha generado depresión. Depresión quiere decir, si en Europa hay más parados,
se produce menos riqueza, menos coches, menos zapatos, claro, por lo tanto se genera menos riqueza y no sube el beneficio. ¿Y cómo se mantienen esos beneficios bancarios? Imprimiendo euros. El Banco Central Europeo lleva desde el 2013 emitiendo moneda a mansalva, pero en cambio esos euros no llegan al crédito a las cooperativas, a las pequeñas empresas, no. Los mete, los imprime, los mete en el circuito y los bancos los cogen para comprar deuda pública. Y esa deuda pública genera más deuda pública porque es a un tipo de interés muy alto. Es decir, al final, aquella amenaza, aquel espantajo que nos decían de la inflación, son ellos los que la están provocando, llevándose por delante el empleo, el bienestar de la gente. Eso sí, robando o acumulando riqueza, como ellos dicen, al resto de la ciudadanía. Nadie lo hará por nosotros. Hemos de recurrir a la movilización, empoderándonos con el conocimiento, con la organización. Por tanto, la marea pensionista, la asamblea groga, la marea blanca, la coordinación, lo que intentamos con Marea de Mareas, de coordinar estos movimientos que muchas veces pues tienen actividad en paralelo y no siempre es fácil de sincronizar, pero que tienen un mismo origen y una misma necesidad: ponerlo, las necesidades de los ciudadanos por encima de las necesidades de los banqueros. En esa organización, en esa creación de tejido, podemos salir adelante. Y podemos salir adelante también en este año, que como decía Domiciano, y acabo con esto, va a ser un año muy difícil, con un principio que decía un antepasado nuestro, que en una situación también muy difícil, decía: resistir es vencer. Pues mirad, si conseguimos que no cierren un hospital más, que no nos bajen las pensiones, que nos organicemos y cada día seamos más gente organizada y consigamos demostrar, por ejemplo, que la renta garantida de ciudadanía, que es una prestación que atiende a los parados, a los pensionistas más precarios, se puede ganar, resistir es vencer. Convenceremos a más gente para que se organice y para que salga a la calle, para que se movilice y para que tome la historia en sus manos y revierta el desastre de estos últimos 20 años. Existe un futuro posible de fraternidad, de gente viviendo con dignidad, pero es a costa de que esta mayoría tome el futuro en sus manos. De hecho, como estáis haciendo hoy aquí vosotros en Pilar de Trans. Muchas gracias.